Bueno, Eloisa, importante esta jornada porque tiene que ver con un tema que se ha debatido mucho y mal. Eso es cierto, es un caso que tiene, recién lo hablábamos con Telma, estamos, toda la gente del Colegio de Abogados muy agradecidos porque haya venido Rodríguez a explicarnos de primera mano su caso. Tiene muchas particularidades porque pone en marcha un mecanismo de cooperación internacional en materia penal. Los países en general no son tan proclives de cooperar en cuestiones penales, piensan que hace al ejercicio soberano. Entonces, el caso de Telma es como que fijó un sentido excelente en materia de cooperación, por eso, bueno, nos va a resultar muy interesante a los abogados y abogadas escuchar, bueno, por dónde ha transitado el caso. Claro, todo el periplo. Todo el periplo que implicó a 3 estados, ¿sí? En principio a 3 estados, eh, con la principal protagonista. Sí, y aparte estamos hablando de justicias patriarcales principalmente. Digo, uno ve la Corte Suprema de Justicia de la Nación y queda más que evidente. Sí, una corte que lamentablemente está compuesta solo por hombres, con una visión, como vos decís, patriarcal. Desde los colegios de abogados venimos pidiendo, la Federación y los colegios de la provincia de Buenos Aires, venimos pidiendo mujeres a la corte, es decir, que los dos lugares de estos candidatos, del hijo y de García Mansilla, que les corresponden a mujeres del ejercicio profesional o de la función judicial con perspectiva de género, porque eso también es importante, ¿no? Que las mujeres tengan perspectiva de género. También he asistido a fallos de juezas, mujeres que no tuvieron perspectiva de género. Esto es muy importante. Maxi, junto con la doctora Galán, les toca analizar el fallo. Analizar el fallo y aportar, o sea, el granito de arena que nosotros podemos brindar ante semejantes eminencias y el conocimiento que tiene la doctora, que fue muy amplio. Y quiero, más que nada, hacer una visión filosófica del tema y de la problemática social que hoy nos atraviesa, que tiene injerencia principalmente con la realidad de género y con los cambios. Quería hablar específicamente, te voy a dar el título de la involución social que venimos sufriendo. Sí, aparte ahora le vamos a preguntar a Telma, pero básicamente también la revictimización que se utilizó, que se hizo a través de las redes sociales, los medios de comunicación. Es que es necesario también un planteo del proceso judicial para no someter a la víctima exclusivamente en este dilema de la revictimización que vos me estás planteando. Tenemos que hacer un análisis y una mejora en el ámbito de la justicia. Telma, hablábamos de la revictimación. Digo, se vio, a ver, hasta no hace mucho, hasta la duda de que el fallo haya sido a favor, entre comillas, tuyo. Sí, yo creo que la temática, por muchas razones, entiendo que también filosóficas, por eso me parece muy interesante cruzar lo que parece muy técnico en relación a lo jurídico con algo que tiene más que ver con un entramado social, y también quienes toman esas decisiones no dejan de ser jueces y juezas, la mayoría de las veces jueces, que están dentro de un entramado social. Entonces se mezclan dos cosas y mi caso tuvo la particularidad de hacer visibles esos dos caminos. Es muy difícil muchas veces trasladarle a gente que no tiene contacto con el sistema de administración de justicia una serie de tecnicismos que se hacen como muy distantes y que yo creo que incluso la justicia habla en un lenguaje que es poco accesible para la gran mayoría de la gente, y no creo que sea ingenuo, porque me parece que a esta altura, digo, justamente cuanto más conocimiento, más puedes hacer el análisis de cuál es el modo de acercarlo a la gente. Creo que eso también hace a la no comprensión de qué sucede con mi fallo. De todas maneras, yo sí creo que una vez que existió el fallo condenatorio a mi abusador, hay algo que en cierto sentido ya no estaba en discusión, porque me parece que quienes apoyaban, apoyaban, y quienes no apoyaban, no van a apoyar aunque tengamos un fallo a favor, pero me parece sí que limita el debate en relación a esto de, bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. Bueno, la justicia también ya dio un fallo, entonces me parece que el debate ya no es tanto jurídico, sí técnicamente tenemos que seguir difundiendo los precedentes que sentó este fallo, pero me parece que lo que nos queda es seguir hablando y concientizando es sobre la cuestión social que hace también a por qué los fallos suelen no tener la perspectiva necesaria. En tu caso particular, lo que se vio
decime si estoy equivocado, es esta brecha que atraviesa a toda la sociedad argentina. River Boca, peronista antiperonista, Rosas antirrosistas, peronistas antiperonistas, Saavedra, Moreno, digo, estaban hasta politizados, digo. Aquellos que decían sí es verdad, aquellos que decían que no es verdad. ¿Sentiste eso? Sí, yo creo que de hecho en mi próximo libro hay un análisis sobre lo que sucedió en Twitter en un principio y que es muy interesante porque revela cómo automáticamente después de la denuncia pública, primero la denuncia judicial y después la denuncia pública, en general no cayó el tema en esa grieta, hasta que lograron, después de mucho tiempo de tratar de ponerlo en una lógica de grieta partidaria, tratar de capitalizarlo como una cuestión a favor y en contra, incluso también quienes lo hicieron a favor, digo, jugaron en contra de algo que es mucho más amplio, porque digo, no nos van a preguntar cómo votamos en el momento de ser víctimas. Entonces, ¿Qué ideología tenés? eso digo, atraviesa inevitablemente, lamentablemente a toda la sociedad. Y en un primer momento, cuando explotó el tema, fue más evidente que no había una lógica partidaria. Después, ¿qué pasa? Sí hubo grandes estrategias por parte de lo que hoy es el monopolio de la comunicación, que son las redes sociales, sobre todo Twitter para la idea de lo que son las noticias, donde se logró generar esta idea de grieta y de que detrás de había una intención y una militancia partidaria. Después, digo, cada uno puede pensar como quiera, pero esta es una lucha que no tiene bandera política. Creo que todos estamos de acuerdo en que el abuso sexual, sobre todo contra las infancias, no ha lugar, votes como votes, pienses lo que pienses del rumbo económico que debe tomar un país. Digo, y en este sentido, ante última pregunta, por lo menos, no sé si Raúl querías preguntar algo, hay una cuestión que me gustaría que lo explicaras, digo, sobre todo por esta cuestión cultural, patriarcal que tenemos, que tiene que ver con el momento que se produce el abuso contra tu persona, hasta el momento que denuncias. Digo, porque dice, ¿por qué no denunció antes? Digo, te habrá llegado esto claramente. Digo, ¿por qué ese periodo de tiempo? ¿En qué ley se ampara? Porque digo, la víctima habla cuando puede hablar. Sí, hay algo que para mí es muy particular de la justicia, que por un lado dice que tenemos un periodo de tiempo para denunciar, en general en los países en los que tramita mi caso, coincide más o menos entre 10, 12 años el tiempo después del hecho, sobre todo si eras menor de edad en el momento del abuso. En Argentina, a partir de la última ley que tenemos aprobada... La ley Piazza, ¿no? No, la que está vigente hoy es la ley CUNET, si no me equivoco. ¿Es así? Sí, hay tecnicismos que se me escapan, no quiero equivocarme, pero está en lo correcto. La ley Piazza, de todas maneras, sí es la primera que plantea esto, y entonces sí la prescripción permite que los casos que sucedieron en la infancia probablemente sean denunciados, digo, desde el 80 hasta acá, una vez que pase cierta brecha ya no va a haber más problemas con los delitos sucedidos en la infancia. El problema es que sí tenemos ahora un conflicto con los que sucedieron cuando eran menores de edad y no estaba esta ley vigente. Igual, para decir, más allá de lo que sucede en Argentina, sino en general, la justicia dice que tenemos 10, 12 años para denunciar, y después tenés fallos que dicen no tenemos prueba material para poder dar una sentencia al acusado. Esto es un problema ridículo, digo, es una contradicción en la justicia, porque entonces si sabemos que las pruebas materiales solo se van a poder producir inmediatamente, minutos después, ni siquiera que vayas el día siguiente, entonces digamos, no, esto si no lo denuncias al minuto cero, no vas a conseguir prueba suficiente y nunca vamos a poder condenar porque el estándar probatorio nos impide. Entonces me parece que ese es el debate que tiene que saldar. O la justicia decir de una vez, no vamos a aceptar otra prueba que no sea prueba material, o entender por parte de los jueces, quienes administran la justicia, decir los estándares probatorios para este tipo de delitos no son los mismos que para cualquier otro tipo de delito. Me diste pie para una pregunta adicional, digo, y en tu caso en particular, ¿cuál fue ese elemento probatorio para que tu abusador sea condenado? Es muy vasta la prueba, es muy amplia, porque incluso el juez que en primera instancia dijo que no tenía cómo condenarlo, dijo que no podía condenarlo por la ley vigente en ese momento en Brasil, por cómo necesitaba tipificar el abuso sexual, no porque la prueba no fuera suficiente, o sea, no hubo ningún momento en el que es muy amplia. Que en aquel momento
la cloaca que Twitter empezó a decir era mentira la denuncia. Bueno, Claro, exacto. Bueno, porque ahí el debate se reduce muchísimo. No podemos hablar en términos técnicos, ni más profundos, ni sociales, ni filosóficos. Se debate a 140 caracteres. Por ahí ahora son un poco más, hace mucho que no uso Twitter. Pero me parece que es importante concientizar sobre que los estándares probatorios en este tipo de delitos no pueden ser los mismos que si mañana te roban la cartera. Y por último, ¿qué tan importante es que en un ámbito, digo, oficial, legislativo, se den este tipo de... Y es fundamental, porque me parece que las instituciones muchas veces son reacias a lo que sucede en términos sociales, y este caso tuvo esa particularidad, además de lo que recorrió en el término jurídico estricto, interpeló a la sociedad, y que en vez de hacer oídos sordos y digan, no, bueno, la lógica es esta y nosotros nos vamos a regir, que haya una escucha de algo que interpeló a toda la sociedad, me parece que es fantástico, por eso no importa ocupar esos espacios.